terminar con el sistema de las cajas. Uno de los argumentos es que las cajas eran deficitarias, lo cual es mentira, las cajas no eran deficitarias. Para que el Estado liberara recursos y los pudiera destinar a otros fines sociales. Pero la verdad es que el Estado no ha podido liberarse de la mochila, se ha creado una tremenda mochila, porque aunque hay empresas privadas que recaudan los fondos, el Estado sigue pagando, o está pagando, porque esto ha ido en aumento, el 70% de las pensiones. A largo plazo, y algunos economistas lo han dicho, esto es insostenible desde el punto de vista del orden de nuestras cuentas macroeconómicas, porque fíjense que el Estado es el pagador de este 70%, pero no recauda para esto. Entonces un sistema desde el punto de vista puramente técnico, económico, muy malo para el Estado. A medida que más gente se ha ido informando de todas las falencias de este sistema, los propagandistas de las AFP, los gerentes del sistema, salen a dar explicaciones. Ya no pueden decir que las pensiones son buenas o que van a ser buenas, porque ya es demasiada la gente que se ha jubilado, y por tanto ya es vox populi cuánto la gente cobra con el sistema. Cuentan historias de que la tasa de inversiones es muy buena. En realidad, la tasa, la rentabilidad de los fondos, en el largo plazo no puede ser superior al crecimiento de la economía. A ver, voy a intentar explicar esto. ¿La tasa de qué? ¿De ganancia? De ganancia. Porque el sistema de AFP se supone que está basado en los fondos que se van capitalizando con nuestras cuotas y con los retornos, las ganancias que dan las inversiones. Para hacer estas buenas inversiones están las AFP. Esa es la labor de ellas. Pero la verdad de las cosas es que hubo un primer momento en que estas inversiones rentaron relativamente bien. Por dos razones. Primero, porque coincidió con un ciclo al alza de la economía mundial. Recuerden que yo les expliqué que esto era procíclico, o sea, sigue los ciclos de las bolsas finalmente. Pero lo otro es porque aquí en nuestro país hubo un saqueo de toda la riqueza acumulada en las empresas del Estado. Estas empresas se privatizaron y uno de los recursos de capital para privatizarlas fueron los fondos que se iban acumulando en las AFP. E inicialmente, por supuesto, los valores accionarios de estas compañías crecieron de manera muy importante. A medida que primero, el ciclo económico global cambió de signo y ahora más bien vivimos en una economía que por largo tiempo está en general estancada o con bajo crecimiento, y que por otro lado se acabó esto de que nuestros grupos capitalistas, en realidad mafiosos, se quedaban con la riqueza del Estado, lo normal es que se estabilicen los retornos de las inversiones a tasas normales. Y en el largo plazo, porque las bolsas suben y bajan continuamente, el dinero no crea riqueza por sí mismo. La riqueza representada por el dinero es la riqueza que se crea en la sociedad, con el trabajo humano finalmente. Y por tanto, no puede haber tasas de retorno superiores en el medio y en el largo plazo al crecimiento de la economía. Porque no estamos hablando ya de un pequeño negocito en que uno de manera hábil se mueve por los intersticios del sistema aprovechando una oportunidad aquí y una oportunidad allá,
gente que es muy hábil haciendo eso y ha hecho muchos millones, especulando, digamos, sino que hablamos de fondos gigantescos, que yo les decía, se van aproximando al producto entero del país. De manera que no hay tantas oportunidades de inversiones tan espectaculares, especiales. Tú tienes que invertir en lo que hay. Una parte se está invirtiendo en el extranjero también, en gran medida por eso. Pero, por tanto, no hay que esperar en el futuro que mejore la situación. Y de hecho eso lo ha, por ejemplo, la señora Solange Bernstein, que era la antigua superintendente de previsión, que es partidaria del sistema, que lo defiende, dice que hay que prepararse a tener pensiones menores. Más encima. Es que si ustedes ven históricamente, se han hecho estudios de eso, las pensiones han ido bajando, no han ido subiendo. Otro argumento que nos dicen es que el problema en realidad no es que inviertan mal, lo cual yo creo que es cierto. Bueno, de repente invertimos mal más bien, pero básicamente lo hacen todo lo bien que uno podría esperarse. El problema es que no pueden hacerlo mejor tampoco. Hay un problema estructural. Pero que el problema es el mercado del trabajo chileno. El problema no son las AFP, el mercado del trabajo chileno. Porque los salarios son malos, porque hay mucha precariedad laboral, mucha gente que trabaja sin contrato, mucha gente que le han pagado durante toda su vida casi un boleto honorario. Entonces, que la precariedad del mercado laboral, las tasas de desempleo o de gente que no es considerada desempleada pero no participa en el mercado laboral porque se retira ya que creen que no tienen oportunidades de trabajo, todo eso hace que se generen lagunas previsionales, que los fondos sean malos. A esto hay que añadir algo que no dicen mucho, pero ustedes saben que para un empresario no pagar la cotización es muy buen negocio, porque no es considerado un delito, es una falta. Entonces eventualmente, si lo persiguen va a tener que pagarlo, pero mientras tanto lo usó como capital de trabajo sin tener que pagarle a ningún banco. Entonces hay un incentivo para que la gente, para que los empresarios medianos, pequeños, que siempre están asfixiados por los grandotes, hagan recaer también sobre los trabajadores ese peso, no pagando las cotizaciones previsionales. En el límite un trabajador se puede encontrar que se va a jubilar y no tiene mucho fondo. Hay casos que a veces muestran en la tele así dramáticos. Pero, si de verdad ese es el problema, entonces habría que hacerse la pregunta: ¿es este sistema el más adecuado para el mercado laboral chileno? Parece que ellos mismos dan la respuesta que no. Bueno, hay un articulista en el diario empresarial Estrategia, por tanto, nada sospechoso de radicalismo, que ha escrito tres largas cartas de página entera, abiertas, dirigidas a la Superintendencia de Valores y Seguros, advirtiendo que las compañías de seguro que pagan la renta vitalicia están en riesgo de quiebra. Eso sería un desastre, entenderán. Porque nos pueden salir con que no, es que esto es un problema entre privados. ¿Qué pasa si se trabaja cuando quiebra? A ver, siempre hay seguros, hay ciertos mínimos. Pero no te van a pagar lo mismo, no te van a pagar una Pero pensión. si la compañía quiebra, ¿y quién te va a pagar? Entonces, Pero a ver, lo que habría claramente, porque ya estamos hablando de un problema social gigantesco, supongo yo que la sociedad, o sea, nosotros no aceptaríamos que a nuestros viejos que les dejan de pagar la pensión, pero es una de las tantas posibilidades de que el sistema colapse. Ahora, ¿pero por qué sería el riesgo? Miren el problema en que están las compañías de seguro. Las compañías de seguro toman estos dineros y lógicamente no los dejan guardados en una caja fuerte ni en una cuenta bancaria, invierten los dineros. Es un negocio para ellos. Pero ellos se tienen que garantizar que con los dineros invertidos van a poder pagar las pensiones y además tener la rentabilidad para su propia compañía, o sea, la utilidad. Como tienen garantizadas pensiones de por vida, lo que hacían, que era más o menos lógico,
era invertir en aquellos títulos que tenían menos riesgos, riesgos cercanos a cero, que normalmente son bonos de estados. De hecho, hay una cosa que yo no le he explicado, y creo que no voy a tener tiempo, que hay varios fondos en que es posible invertir. Hay el más riesgoso, que es el fondo A, y el menos riesgoso, que es el E, en que el grueso va a estas inversiones en bonos fijos, no son variables la renta que te dan. Pero hace algún tiempo la autoridad aceptó que las compañías de seguro pudieran comenzar a invertir también en empresas clasificadas AAA. Las empresas clasificadas AAA son, se supone, las mejores, las más seguras, las que tienen menos riesgo. Pero son empresas que cotizan en bolsa, que sus valores suben y bajan. Y en realidad, si uno mira en el largo plazo, en un mundo que ha estado golpeado por crisis globales, pero además por grandes cambios tecnológicos que se suceden muy rápido, muchas empresas que eran AAA hace 10 años, 20 años, pues ya no son AAA o no existen. En otras palabras, y tiene que ver con algo que yo les mencioné muy de pasada antes, un sistema de seguridad social, como la palabra indica, un sistema que debería ser seguro. Es la antípoda de la inversión en mercados de capitales. Porque en el mercado de capitales lo que uno hace es, apostando por un lucro, corre un riesgo. Se supone que a mayor riesgo, mayor utilidad posible. Pero que corra un riesgo significa, así como puedo ganar, puedo perder. Ahora, ¿por qué, sabiendo esto, autorizaron a estas compañías que invirtieran en empresas AAA? Porque la rentabilidad que les está dando la inversión en bonos de estados seguros es muy baja. Debido, eso tiene que ver con los mercados de capitales globales, hay cada vez menos inversión sin riesgo para la cantidad ingente de capitales que se mueven. Lo que significa que hay más gente que quiere invertir en este tipo de bonos cada vez, y eso tiene como resultado que las tasas de interés que se pagan son menores. O sea, si ustedes a lo mejor, si es que leen estas cosas alguna vez, deben haber oído que en Suiza, si uno deposita dinero en una cuenta o compra bonos, no te pagan nada, te cobran. Porque lo que te estoy diciendo es, usted quiere traerme $1.000 millones, bueno, yo le aseguro que no los va a perder conmigo, pero le voy a cobrar, por eso no le voy a pagar. ¿Ya? Bueno, es como el límite. ¿Ya? Pero lo que dice este autor, que firma con el seudónimo D'Artagnan, es que no es aceptable que una empresa que tiene un compromiso fijo asegurado con la gente tome riesgos de esta naturaleza, sobre todo porque son compromisos de largo plazo. Y él insiste, si uno examina la historia en las últimas décadas, compañías AAA que eran AAA ya no son AAA o simplemente han desaparecido por cambios tecnológicos y no sabemos qué otros cambios. Vivimos en un mundo de incertidumbre, dice él, en estas cosas. Y él finalmente concluye dos cosas muy interesantes. Primero, que si exigiéramos a las compañías que realmente tuvieran la inversión como era inicialmente, y se hiciera un estudio de su estado de situación, probablemente habría que declararlas en quiebra técnica. O sea, ¿qué es quiebra técnica? Que tus ingresos no te dan para financiar tus obligaciones. Pero no es que hayas quebrado, porque tú mientras puedes hacer bicicleta, malabares, conseguir otras cosas. Pero una quiebra técnica en largo plazo normalmente prefigura una quiebra verdadera. Pero termina su
cartas con una cosa muy interesante. Dice, hay que reconocer que técnicamente un sistema de seguros privados como el que tenemos en Chile puede ser una ayuda, puede estar al lado de la previsión, pero no garantiza la previsión. Cuando te dice, mire, usted ya tiene su jubilación y tiene platita, bueno, la puede invertir en la bolsa, pero con eso no le puedo garantizar que va a tener siempre la previsión, le puede ir mal en la bolsa. Ahora, eso nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué si por donde uno mire este sistema parece tan malo, no hay voluntad de acabar con él, no hay voluntad de reformarlo, y las cosas que se hacen en realidad tienen más, o parecen más bien, intentos de darle oxígeno? Porque detrás hay muchos intereses. O sea, no hay que ser ingenuo. Las grandes compañías, las grandes fortunas de este país, les va muy bien con este sistema. Y yo creo que le importa un bledo si los viejos están bien o mal. Si este sistema no fue creado para dar pensiones, este sistema fue creado para capitalizar. De fondo, para apropiarse de las plata de los viejos. O sea, de los trabajadores jóvenes que van a ser viejos. Por eso se hizo el golpe. Entre otras cosas, por ahí eso. se dio el capital. Entre otras cosas, para asegurar que los capitalistas les iba a ir bien, y para eso necesitaron cambiar el tipo de país que tenían. Pero esto nos lleva a la reflexión que ustedes me pedían antes, que yo la tenía aquí contemplada, de la AFP del Estado. Nos han vendido mucho la idea de que la AFP del Estado sería la solución. Y en realidad, como la gente asocia Estado con prestaciones garantizadas, con el antiguo INP o las cajas, hay mucha gente que compra esto. Pero fíjense lo siguiente, el mayor problema del sistema de AFP no es que haya unas AFP privadas que ganan mucha plata mientras nuestras pensiones son tan malas. Eso es como el añadido, eso es como ya la cosa que nos indigna. En realidad daría igual que desde el principio este sistema hubiera estado todo en manos del Estado. Porque es una correa, un mecanismo para traspasar el ahorro de los trabajadores a los grandes grupos económicos a través de los mercados de capitales. Sí, ese es el problema central. Eso es lo que impide dar buenas pensiones. Y eso no va a cambiar con una AFP estatal. Peor aún, si hemos de hacer caso de todo lo que nos han contado mucho tiempo, es probable que lo administren malito, que termine siendo para dar sinecura en los directorios a tipos que no salieron en las elecciones, y no especialmente a los mejores, porque además, lamentablemente, eso es parte de nuestra sociedad, los interesados, los trabajadores, los jubilados, no tienen arte ni parte en las decisiones. Y no es solamente un problema de la forma, ¿ya? Es necesario un cambio cultural y recuperar el sentido de la política para la gente. La palabra política hoy día es una palabra muy desprestigiada, y con razón, sabemos por qué. Y eso es quizás lo contradictorio, porque nosotros tenemos que repolitizar a la población. Pero repolitizar a la población no es para salir en una elección y hacer un negocito, es para preocuparnos de los negocios de la sociedad. O sea, necesitamos que la gente esté preocupada de lo que está ocurriendo con los que administran su previsión, por ejemplo. Eso es repolitizar a la población. Si dicen, no, este no es mi problema, bueno, entonces los resultados son el tipo de resultados que tenemos. Hay varias ideas que de repente algunas son o curiosas, o la gente se entusiasma, y algunas se han ensayado. Por ejemplo, ¿por qué no creamos AFP de los trabajadores? Es que se crearon AFP de los trabajadores. Muchas.
en un momento, cuando hubo muchas AFP. Sobre todo dirigentes sindicales vinculados en esa época con la democracia cristiana lo promovieron. Magíster, la de Codelco, no me acuerdo cómo se llamaba, Futuro, la del Banco del Estado. ¿Sabe cómo le ha ido a esa AFP? No existe ni una sola. Miren, los que mejor administran las inversiones especulativas de capitalización, de estos fondos de capitalización, son los capitalistas. Hay que tener una lógica depredadora, no una lógica solidaria. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un montón de cosas técnicas en las cuales yo no he podido entrar porque esto da para un semestre, no es para un... Pero una FP tiene que garantizar una cierta rentabilidad acorde con el sistema. ¿Qué ocurrió generalmente con estas AFP de los trabajadores? Que no garantizaban esas rentabilidades y tenían que pagar multas. Las multas son espantosas, sobre todo cuando el capital con que se funciona es muy pequeño, como en el caso de la AFP de trabajadores. Por tanto, iban a la liquidación y no les quedaba otra que fusionarse. Inicialmente trataban de fusionarse con otra AFP de trabajadores, pero al final o fueron liquidadas o fueron absorbidas por grandes AFP. ¿Por qué hay tan poca AFP? Si no es tan poco casual. Las grandotas se pusieron de acuerdo para liquidar a las chicas y desarrollaron una batería de... ¿Cómo hacen las farmacias? ¿Cómo hacen todo? Una batería de ataques. Por ejemplo, lanzaron una gran fuerza de ventas a los listados de los mejores cotizantes, de los cotizantes de buenos sueldos, de las AFP más pequeñas, entre las cuales estaban todas estas de los trabajadores. Y les sacaban lo bueno. Y después las otras no podían sobrevivir finalmente. De eso se trataba, para destruirlas. Por eso no es ni la AFP del Estado una solución, ni crear AFP de los trabajadores una solución. Porque esa ya se ensayó, no es que sea teoría. Hay otras ideas, por ejemplo, nos dicen, ¿y si nos cambiamos todos a una misma AFP? Bueno, haríamos quebrar seguramente a aquellas que se quedan sin afiliados. No haríamos quebrar el sistema, simplemente nos transformaríamos de un oligopolio en un monopolio. Pero eso no es viable en realidad. La gente no se cambia en manada así porque les den algún argumento de tipo ideológico que no entienden muy bien. O sea, primero no sería solución. Creo que empeoraría las cosas tener un monopolio. Pero además yo creo que no es factible hacerlo. Eso no es viable. Miren. Pero deja un espacio entonces. Hay otra falacia que es interesante discutir. Pues las van a escuchar todas estas y ustedes tienen que al menos saber responder a las más importantes. Los sistemas de reparto o sistemas solidarios, que son los sistemas de seguridad social, están quebrados. En Europa la gente está desesperada. Amigos míos, los sistemas de reparto, escúchenme, los sistemas de reparto no quiebran, es imposible que quiebren, porque un sistema de reparto es muy simple, ¿sí? Funciona además mucho más simple que el sistema de capitalización individual. Entra dinero, con ese dinero se pagan pensiones. Los sistemas de reparto en caso de dificultades que pueden experimentar o en caso de problemas demográficos, como un mayor envejecimiento de la población, no quiebran, se ajustan. ¿Qué significa que se ajustan? Bueno, que se alarga medio año la pensión, que nos aguantamos en subir la inflación un año, y los sistemas de reparto siempre tienen ajustes, siempre han tenido ajustes. También a la mejoría, porque cuando la economía va mucho mejor, de repente se rebaja. Hay países que han rebajado la edad de jubilación, hay países que han aumentado las pensiones, porque hay más plata. Pero la idea de que un sistema de reparto quiebre
es absurda. Los que pueden quebrar son los sistemas de capitalización individual. Pero esa es la campaña de la derecha. Siempre lo dicen. O sea, no necesariamente de la derecha. Yo creo que hay mucha gente en la nueva mayoría, bueno, yo capaz que sean derecha también, pero que defiende, que dice lo mismo. No hay derecha e izquierda. No hay derecha. Bueno, miren, hay otra cosa interesante. Hay varios estudios que muestran que las pensiones que paga el sistema privado, tanto AFP como compañía de seguro, suman mucho menos que el dinero que el sistema AFP recauda. Hay unos cálculos que dicen que aproximadamente es por cada 3 pesos que se recauda se está pagando 1 y 2 de pensión. Pero no es el único que ha hecho estudios. La Fundación Sol también ha hecho estudios al respecto. Lo otro, yo les decía que las pensiones son muy malas. Pero que sean muy malas, también hay estudios sobre esto. El 90, y tanto por ciento, casi el 91% de nuestros pensionados cobran menos que 146.000 pesos. Por suerte hay gente que cobra ya miseria, pero calderilla, como dirían los españoles. 70. El 91% cobran menos de 146.000 pesos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué este sistema de capitalización individual que nos prometieron tantas bondades paga pensiones tan malas? Yo en el curso de la clase les he ido dando varias respuestas, pero las voy a tratar de sistematizar. En primer lugar, porque fue diseñado para un país ideal, no al país en que nosotros vivimos, en términos de las condiciones de empleabilidad, el mercado de trabajo, con pleno empleo, con empleo estable, de por vida, con salarios crecientes por encima de los mínimos. Eso evidentemente no es el Chile que nosotros conocemos. 7% ¿en qué país? Porque no es un sistema previsional en primer lugar. Es un sistema que fue creado, yo se los he dicho varias veces, para fortalecer el mercado de capitales en Chile. Es difícil que un sistema tenga dos objetivos tan diametralmente opuestos. Y evidentemente aquí ha servido, y ha servido mucho, para estimular el ahorro nacional, más que estimularlo en realidad, porque es una cosa forzosa, no es que nosotros elijamos nada, y que los grandes grupos, ya no solo nacionales, porque empezó a afilarse el diente los extranjeros, después cuando la cosa fue interesante, se quieren hacer con esos dineros y los defienden a pie juntillas. Entonces hay otra razón también que explica por qué el sistema no cambia. ¿Ustedes creen que los grandes grupos, que algunos de ellos solamente se ha descubierto que financian a los políticos de todos los signos del arco institucional, lo hacen porque son demócratas y confían mucho en su buena gestión? No, por lo otro tienen que responder a los intereses fundamentales, por lo menos. Y mantener el sistema de FP es fundamental para los grandes grupos económicos. El sistema de capitalización individual terminó, en realidad en Chile, con el derecho fundamental a la seguridad social. Es probable, o sea, más que probable, que era perfectible los sistemas que teníamos en Chile de las cajas, que todavía estábamos lejos de cumplir de verdad con los mejores estándares de seguridad social. Pero no era necesario liquidarlo, lo podíamos mejorar. Si había muchas cajas y eso era injusto, podíamos ir hacia un sistema único. Si lo que había era mala gestión o no había control sobre los gestores, como también acusaba José Piñera, y se gastaban la plata en leceras, según él, bueno, había que ponerle controles. De todas maneras, con todas las leceras y con todas las sinecuras y con todo lo abuso que pueda haber habido, piensen que el barrio cívico de Santiago se edificó con los dineros de las cajas, que los cines en el grueso de la ciudad, los cines antiguos, antes de llegar a estas multisalas, también se levantaron con el dinero de esas cajas, y así
casas, poblaciones, villas que hoy día son consideradas de clase media acomodada. Y todo eso se hacía con el dinero de estas cajas. O sea, la cosa funcionaba bastante mejor de lo que nosotros creemos. Y el Estado no tenía que poner el 70% de los dineros para las pensiones. La caja que peor funcionaba, ¿saben cuál era? El seguro obrero. Jubilaban más tarde, tenían peores pensiones. Era mucha gente, eso es cierto. Pero ahí yo sobre todo veo una gran responsabilidad de nuestros políticos, incluyendo de aquellos partidos que representaban, en esa época de verdad lo representaban, los intereses de los trabajadores y los trabajadores más pobres. O sea, ahí tendría que haber ido ese dinero que ahora el Estado le está poniendo a la AFP para mejorar las pensiones de esa gente. La lógica, y sigo con esto, ¿por qué las pensiones son tan malas? La lógica de un sistema que invierte y corre riesgo para lucrar es contraria, está en la antípoda de un sistema de seguridad social. Acuérdense siempre la palabra seguridad. Es lo contrario al lucro por especulación, que es el riesgo. La tasa de reemplazo actual, también se los dije, o sea, cuánto te paga de jubilación el sistema de FP respecto a tu salario, es 1/3 y medio, porque va bajando. En realidad va bajando, claro, y no tiene nada que ver con la promesa del 70% o más que nos hicieron cuando nos vendieron la pomada. José Villa. Pero después hay otro gran problema. No hay ningún país del mundo que mantenga su sistema de previsión financiado solamente con las cotizaciones de los trabajadores. En todos los países el financiamiento de los sistemas de seguridad social es tripartito: Estado, trabajadores y empresarios. Y en Chile los empresarios no cotizan para el sistema de pensión. ¿Qué pasa con Cabrevena? Bueno, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas y Carabineros se mantuvieron en el sistema antiguo y además es un sistema subvencionado por el Estado. Profesor, ¿qué pasa con el fondo E? Que ahora también lo quieren modificar. Ya lo modificaron. Mira. A ver. Con eso voy a terminar. Desde la Confederación Bancaria especialmente, que ha encabezado el movimiento contra la AFP, pero luego se han sumado muchos sindicatos y sindicatos importantes, como la Confusada. Ha habido una fuerte campaña recomendando a los trabajadores, especialmente en momentos de crisis, que se cambien el fondo E. Porque es el fondo que tiene menos riesgo. Originalmente era el único fondo que no podía invertir en especulación bursátil, sino solo en bonos garantizados. Entonces, la rentabilidad es baja, pero tiene seguridad. Y eso es más acorde con un sistema que se supone de seguridad social. Nos dicen siempre que uno de los problemas del sistema es que los usuarios no lo conocemos. Entonces no podemos tomar decisiones informadas, como si pudiéramos tomar decisiones, pero que ese es uno de los problemas. Pero la verdad es que cuando masivamente, en una única oportunidad, muchos trabajadores empezaron a cambiarse al fondo E, cambiaron las reglas del juego. Esto como en un partido, yo digo cuáles son las reglas en el campo, pero cuando veo que mi equipo va perdiendo, pues yo hago las reglas, las cambio. Pues. ¿Y cómo las cambiaron? Introdujeron inversión especulativa menor, pero también en el fondo. ¿Quién regula eso? Bueno, no es que las cambien las AFP y unilateralmente. Para eso tienen la superintendencia, que se supone que está para regular, controlar, estudiar, pero en Chile ustedes saben que las superintendencias más bien ayudan, comillas, a las empresas donde están. Y pasan con toda la superintendencia. Detrás de la superintendencia hay una cierta lógica media perversa de que el Estado se retire en realidad de la fiscalización y gran parte de la fiscalización sea autofiscalización y en todo caso acuerdo
de las superintendencias, esto no vale solo para esta, con las empresas. Pero miren, si han habido escándalos como el de Cascada, en que la Superintendencia de Valores y Seguros no hacía nada, y lo vino a hacer cuando en Estados Unidos ya abrieron una demanda. Pero es que cualquier cosa que ustedes examinen, si el sistema, primero el sistema de autocontrol no funciona en Chile, y el de la superintendencia es muy débil, aunque ellos no quieran decir lo contrario. Pero, mira, yo sé que le van a tener muchas preguntas, a los que pueda les voy a responder después de la clase, pero que no me puedo empezar a meter en cada detalle individual. La cuestión es la siguiente, para redondear la idea. Por donde se mire, este sistema no es reformable. Y no lo digo por un radicalismo así obtuso, porque no todo está mal en la vida, pero esta cuestión no es reformable. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Y fíjense que lo que yo estoy proponiendo es cambiarlo por un sistema de seguridad social, de reparto, solidario, con financiación tripartita. Y eso no es bolchevismo. Oiga, si cualquier economista keynesiano o incluso cualquier economista con sentido común acepta que para asegurar la demanda agregada es bueno tener un sistema de seguridad social de reparto. Si los únicos que hacen campaña obstinada en todas partes son este tipo de economistas neoliberales, dogmáticos, pero que en realidad trabajan para grandes grupos económicos, porque son cantidades de recursos tan grandes que darle el zarpazo a una parte de eso es muy apetecible para estos grupos económicos. Ustedes saben que en todo el mundo están haciendo, o por lo menos en las principales economías están haciendo campaña porque se acabe el dinero en efectivo. Y nos cuentan que eso es para reducir el narcotráfico, reducir las inversiones negras, para que tengamos más seguridad, porque es más difícil que nos asalten. Pero no, pues amigos, lo que quieren es embolsarse toda la plata de toda la población, bancarizar todo, porque las instituciones financieras ganan plata con eso. Entonces es otro sueño del pibe hacer eso. Hay que tener cuidado con comprar todas estas cosas, porque detrás hay fuertes intereses que controlan los medios de comunicación. Entonces tenemos que estimular entre nuestra gente, y esa yo creo es la tarea de ustedes, la capacidad de pensar críticamente. No me tienen que comprar a mí todo lo que dije, pero tienen que tener capacidad de pensar críticamente. Y con eso finalizo por hoy.